en toda nuestra cultura y educación siempre nos inculcaron como de que banqueta, peatón, el carril del carro, ¿no? Pues al final yo creo que nunca vas a tener contento a nadie, desgraciadamente. No me importa la gente mientras se traslade y llegue a trabajar y, digamos, produzca económicamente, está chido. Sí, pues luego se tropiezan con los de Puebla, ¿no? Nunca se ha priorizado, o bueno, tal vez sí antes, pero ahorita, ¿no? O sea, como priorizado esta parte humana. Es que a lo que voy es eso, ahí está la escala humana, o sea, las personas no piensan a esta escala aérea, o sea, jamás claro. va a ser así. Yo sí pienso que los arquitectos también somos buenos pensadores. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tener otro episodio aquí en De Plano Podcast. Y bueno, este tema es un tema como muy específico en el que nos vamos a enfocar un poquito más como en este tema sobre las ciudades, que claro que incluye la arquitectura, pues obras que tal vez sean muy conocidas en México y demás, pero quisimos como darle como un poquito la vuelta a los temas que ya hemos escuchado también que tengan que ver como de la universidad y demás, y enfocarnos un poquito como en hablar de cómo vivimos nuestras ciudades. Y es por eso que el tema de hoy, que es escalas en la arquitectura, tiene este enfoque de cuestionarnos realmente cómo estamos haciendo la ciudad, para quién es la ciudad y pues básicamente cómo estamos viviendo nuestras ciudades. Y bueno, les quiero comentar que este es un episodio como muy interesante porque justamente ya que somos un equipo, un podcast de muchos estados, pues yo creo que va a ser un episodio muy enriquecedor. Y para eso vamos a arrancar presentando a nuestros queridos acompañantes, pero les quiero solicitar a estos acompañantes que por favor, cuando se presenten, nos digan su lugar favorito en su ciudad. Y bueno, vamos a arrancar contigo, Mitch, por favor. Hola, mi nombre es Michelle Ochoa y vivo en la ciudad de Colima. Y bueno, no me tardé mucho como en pensar en mi lugar favorito, pero hace como unos cuantos meses visité la Palma Amarilla de Santiago. Es un monumento que está entrando a la ciudad de Colima y es como súper enorme. Es una palma que representa al estado porque en el estado hay muchísimas palmeras. Es color amarillo y bueno, a mí a veces me identifico mucho con ese color y es algo que está como súper sobre la escala humana y creo que se convirtió como en un lugar que aprecio mucho por lo mismo de que me identifiqué con él. Y es eso. Y pasamos con Gustavo desde la ciudad de Guadalajara. Hola, hola, yo soy Tavo y bueno, el día de hoy también contento de estar por acá. Bueno, pues yo les voy a comentar cuál es mi lugar como favorito, en este caso de Guadalajara. Creo que sería el paseo o la avenida Chapultepec, donde están todos los bares, para que todos lo ubiquen también. O sea, yo creo que si alguna vez has ido a Guadalajara, te has puesto una peda ahí, o conoces la avenida por la famosa vinatería, cervecería esta que lleva el mismo nombre. Y pues nada, ahora le paso el micrófono, la voz a mi otro compa, a Maya. Hola, buenas noches. Yo soy Luis. Yo soy de La Paz, Baja California Sur. Y mi lugar favorito es mi casa. Nada, casi él se fue lo primero que dijo, ¿no? Ay, no, por favor. Ah, bueno, una disculpa. Mi lugar favorito, pues, es el malecón, ¿no? Yo creo que se traduce lo mismo de Avenida Chapultepec al malecón. Ya ha avanzado mucho el malecón en cuestión de humanización, está más humanizado. Igual más adelante comentamos esos temas, pero ese es mi lugar favorito. Y pues nada, paso el micrófono a Ilse, nuestra host de esta noche. Muchas gracias. Bueno, yo soy de Querétaro y bueno, uno de mis lugares favoritos sin duda es el centro histórico. ¿Por qué? Porque pues básicamente es tristemente el único lugar en Querétaro que se puede, bueno, de los únicos lugares en Querétaro que es como muy disfrutable para caminar, que está, pues sí, realmente su arquitectura es a escala humana, que también vamos ahorita a hablar como de ese tema de qué es la escala humana. Y pues sí, básicamente ahí me la paso mis tardes porque soy muy feliz en ese espacio. Pero bueno, vamos a arrancar con este tema, haciéndonos este cuestionamiento de ¿cómo que escala humana? ¿Qué quiere decir que diseñemos o se planifique a escala humana? Cuando ustedes escuchan esto, ¿qué es lo primero que piensan? Yo creo que en las personas, o sea, En el justo usuario. quienes viven en nuestra ciudad, por hablarlo más popular, ¿no? O sea, sin irnos a los tecnicismos de la arquitectura, yo creo que las personas que habitan nuestra ciudad. Sí, totalmente, es el usuario. Y usuario entiéndase por todo tipo
ahora sí que de personas, todo es de manera universal. Y Ujú. yo creo que sí, efectivamente se refiere a eso el usuario. Y que siento que es como algo muy erróneo que que haya medidas promedio o medidas específicas para el usuario, porque siento que el usuario no necesariamente es un humano o un hombre promedio, sino que puede ser un niño, un bebé, un anciano, una persona con sillas de ruedas, una persona muy alta, etcétera. Entonces siento que es como algo muy general y que erróneamente se ha ido al promedio, algo que es como muy concreto, siendo que hay muchísima variedad de usuarios y de escalas. Justamente eso, ¿no? O sea, dijeron palabras claves de sobrehumanizar, sobre de que no todo va a ser igual, no se puede hablar de promedios cuando tú hablas de personas para ciudades para la gente o bueno, arquitectura para la gente, ¿no? Y bueno, también podría decirse, o mi opinión es que este enfoque de escala humana, pues es como hacer arquitectura, hacer ciudad para que sensibilice a la gente, ¿no? Que cree experiencias cuando esté caminando por las calles, que pues puedan ver a la otra persona fácilmente y no de un edificio de, no sé, 380 pisos, que por ejemplo Ciudad de México y otros lugares, así que digas como, no, pues ya este amigo ya no lo veo, o sea, ya no sé qué me está diciendo, qué me está gritando, ¿no? Y pues es como, pues sí, ¿no? Como que esta idea de que el humano es el que es el punto de partida para el diseño, ¿no? O sea, por eso es como esta escala humana y desde ahí se parte, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a lo bueno. ¿Ustedes creen que esto sí sucede en las ciudades que vivimos? Momento incómodo, ¿no? Sí, Nos quedamos pensando, ¿no? Cri, cri, Todos cri. pensando, como que digo, eh, bueno, no sé. Creo que yo en mi caso he tenido ahí como una combinación de dos ciudades, ¿no? Buenos Aires, perdón por siempre presentarme como de Guadalajara, pero no quiero, o sea, como que a veces está la Maya y también estoy yo y también soy de La Paz. es como te Y bueno, conviene. Exacto, cuando me conviene, convencieron. perdone, perdóname. No, a lo que voy es que yo he tenido como dos perspectivas. Esta en la que es La Paz, que es de donde nací, y que tenemos como una ciudad un poco más pequeña, con no una densidad como tan grande de población y con no tantos espacios como públicos y como espacios abiertos. Entonces, después cuando llego como a ciudad, que es en este caso Guadalajara, sí me doy cuenta que hay como más espacios abiertos, pero que no deja de ser una ciudad en ocasiones o en su mayoría, creo que llega así en su mayoría a ser pensada para el automóvil. O sea, sí es de estas ciudades como grandes que de las que podemos hablar, en las que no siempre tiene como más como prioridad o protagonismo lo que sería la escala humana, o sea, las El personas, el peatón. peatón, o sea, no siempre, o sea, creo que sí tiene algunos aciertos, como este que comento, que es la avenida de Chapultepec y algunos otros más que tendremos, un centro histórico como que ahora está como Peatonalizado. peatonalizado exactamente, justo, y que sí ha habido algunas modificaciones en cuanto a sus reglamentos y en cuanto a estrategias de planeación urbana, pero que no, o sea, creo que no, ahorita no tiene como la victoria, la escala humana en cuanto al planeamiento o el diseño urbano, pues. Que solamente Yo se creo dan que, en algunos lados, ¿no? O sea, no en todas partes en la ciudad. Sí, exacto. es Como que yo creo que es más que nada porque en toda nuestra cultura y educación siempre nos inculcaron como de que banqueta, peatón, el carril del carro, ¿no? Y que ahora es como ya algo tan común que se le deje estacionamiento al carro, que se le deje espacio para el automóvil y muy poco espacio al peatón, que ahora hasta se nos hace raro ver una calle que sea completamente andador o completamente peatonalizada. Por ejemplo, aquí en Colima es como de que ya ha habido como varias propuestas de que la calle del centro, una calle que se llama Avenida Francisco y Madero, se peatonalice y todos los comerciantes que están cerca de ahí es como que no, ¿cómo van a peatonalizarlo? O sea, nos van a quitar las ventas, que no sé, cuando es como todo lo contrario, o sea, eso va a hacer que más personas vayan ahí, caminen y vean realmente los negocios, o sea, que no solamente pasen en el carro. O sea, es como algo muy contrastante que las personas tienen miedo a perder como
este acercamiento de que el carro pase, pero es todo lo contrario, o sea, siento que todavía no están como tan acostumbrados o tan, o sí que no tienen noción como del cambio que puede crear esto que se peatonalice una calle. Creo que lo hicieron en Ciudad de México y que funcionó súper bien. Entonces es como un ejemplo muy claro de que realmente eso funciona y que puede emplearse. Pero pues hay personas que pues no, o sea que aún siguen como que con la noción de que si pasa un carro es que va a haber personas por ahí o algo así. Es que yo creo que al final ninguna, o sea, siempre va a haber las personas que se quejen, ¿no? Que digan, no, pues que no me conviene y eso. O sea, al final yo creo que nunca vas a tener contento a nadie, desgraciadamente. Pero ahora sí que siempre, según mi perspectiva, lo ideal es darle la prioridad pues al peatón, al usuario. Que así como dijo Mitch, estoy totalmente de acuerdo. Ya tal vez ya no te vean en el carro, pero pues según mi lógica te ven más a pie, o sea, va más flujo de personas y más personas te compran, pero muchas personas no lo ven así. De hecho, no sé a qué se deba, pero eso se ha visto más en las últimas generaciones de hacer pues algo más peatonal. De hecho, ya es una ley esto de la ciudad, o sea, hacer ciudades, si no me equivoco, ahí viene el dato mamador, ¿no? Es Dale. el artículo, no, es la ley número 1, artículo número 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que salió en La ley. México el 2016. No lo estoy leyendo, me lo aprendí porque estoy haciendo la tesis sobre eso. Y es, Buenísimo. y es una ley, o sea, ya por ley, las ciudades y los espacios deben de ser, en resumen, universales. Que las personas, independientemente de su género, de sus capacidades, de sus condiciones, tienen derecho a vivir, o sea, a vivir tal cual un espacio público. Por eso ya cada vez se ve más reflejado. Aquí en México tardó pues un poquito más, ¿no? Y hay países muchísimo más desarrollados en estos temas, como lo son Alemania, o sea, más que nada en Europa, ¿no? Igual ya está empezando a llegar poco a poco aquí a México. Ya lo he visto reflejado, por lo menos en mi ciudad ya lo he visto un poquito más y ya también estoy notando como que el interés y no sé, como que se está entiendo poco a poco la cuestión académica en la escuela, nos están enseñando a diseñar de esa manera. No, y déjate de eso, también existe el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad Así también dice es. que debes vivir la ciudad, debes experimentarla, debes interactuar con las demás personas. O sea, es como algo que se estuvo como restringiendo tanto tiempo por el mismo uso del automóvil, que ahora es como de que no, es que realmente tenemos que vivirla, o sea, tenemos que estar dentro de ella, no somos como una persona aparte de un bicho. O sea, no es como de que somos parte de un todo y que tenemos que llegar a congeniarlo todo junto. Y justo en esa parte que lo que comentas, en donde pones en la balanza o en equilibrio el uso del automóvil y esta parte de recorrer la ciudad caminando, entra ahí un punto que leíamos, o bueno, que leía, de, creo que va enfocada a la potencialización de la planeación de centros barriales y centros vecinales. O sea, que es aquí en donde puedo tener como el alcance de escasos kilómetros, o sea, mínimos kilómetros Ujú. a la redonda, todo aquello que me va a permitir como vivir mi espacio que habito, como inmediato, o sea, el espacio inmediato en donde yo habito, ¿no? O sea, y que justo ya nos habla de una escala como más pequeña, pero que es como, o sea, como esta que viene siendo, sí, la parte inmediata, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Sí, el aparte, o contexto. sea, ajá, y pues tú dices algo, o sea, como importante de que cuando las ciudades, digamos, son como más densas y como más pequeñas en el sentido de, no que no se desarrollen, sino que pues la gente puede caminar por calles más como, pues para ellos angostas, que no sean como vialidades enormes, pues justamente ocurre esto de que percibes fácilmente la ciudad y cómo es tu ciudad, ¿no? O sea, si caminas tu ciudad, sin duda, no, o sea, no podrás perderte, ¿no? O sea, si tú te dedicas a irte todos los días, tal vez en bici, por ejemplo, o caminando a tu trabajo, pues obviamente tu conciencia de la ciudad es muy diferente a de que si diario te mueves en automóvil, ¿no? Porque justo también como que, o sea, cuando han habido como estudios y así, es lo que, o cuando se pregunta a la gente cómo es su ciudad, o sea, es como muy curioso que cuando alguien se traslada en carro, literal es como de, casa, hace una super mega línea a mi trabajo y ya.
Y cuando Sí. alguien la camina es de que, de mi casa bajo esta cuadra, aquí está una tiendita, subo por esta cuadra y ya vi a doña no sé quién, y luego ya llego a mi trabajo, ¿saben? O sea, como que eso La es algo vives. que, ajá, exacto, o sea, vives tu ciudad, ¿no? No solo es como de que te trasladas por tu ciudad, ¿no? Que sí, pues sin duda es muy No, diferente. y aparte creo que eso también tiene mucho que ver como con cuestiones de seguridad, porque cuando una persona camina su ciudad ya entra como en esta parte de la apropiación. La apropiación del espacio público es muy importante también dentro de términos de seguridad, porque ya la gente se siente parte del espacio y se cuidan entre ellos. Cuando un espacio es apropiado por la ciudad o por los usuarios que realmente hacen función de ella, ya no es necesario que, ya no se ve como desierta o abandonada, o sea, realmente se ve que hay personas ahí, entonces, por lógica, ya no, la seguridad, o sea, incrementa, ya no es como de que un lugar abandonado donde sea un nicho de problemas o de inseguridad, en este caso. Es como muy lógico eso también. Además de que, por ejemplo, bueno, sí, una característica de aquí, de Querétaro, es, por ejemplo, que la ciudad está creciendo así en la periferia, así masivamente, ¿no? Sí, pero de que súper desarrollos inmobiliarios, así, de que, o sea, a morir, o sea, es horrible, ves casas blancas, así, a morir. Y, o sea, sí se vuelve una cuestión preocupante porque dices, tal vez en los sesentas, cuando empezó el modernismo, cuando empezó este uso masivo del automóvil, como que empezaba bien, ¿no? Así como de, bueno, está, bueno, antes, digamos se veía bien, vialidades enormes, ay, wow, tu super plan. Pero pues sí, pero ¿para quién se planeaba esa ciudad, no? O sea, pues para los automóviles, bueno, yo siempre he sentido que esto es como un sentimiento de que no me importa la gente mientras se traslade y llegue a trabajar y, digamos, produzca económicamente, está chido. O sea, como que nunca se ha, priorizado, o bueno, tal vez sí antes, pero ahorita, ¿no? O sea, como priorizado esta parte humana, esta parte de la gente, ¿no? Que también es muy importante. Porque pues ocurre que cuando tú tienes una superioridad, pues vas a velocidades altas. ¿Y qué pasa cuando vas a velocidades altas? Eso es lo que decíamos de que pues tus experiencias sensoriales se reducen, pues tal vez como que es más fácil perderte, ¿no? O sea, en el sentido de, a ver, descríbeme tu ciudad, ¿no? Pues es así, así de lineal se ve. Y pues como de que, pues la contaminación, de que no es una ciudad saludable, o sea, son como muchos como prejuicios, pero digo, desventajas. Entonces sí, no sé, ¿qué piensan ustedes? Esa parte de las periferias es un punto también como, a lo mejor no se da en todas las ciudades, creo que, o sea, quizás no en todas, en el caso de La Paz creo que todavía no tiene como esta área de las periferias como tan impactada, eh, creo que no, pero lo que es, también hablando como de Guadalajara, Querétaro, ahorita que lo mencionabas, me recuerda mucho eh, que llega a ser una zona que alcanza como los límites de la ciudad y que entonces al ya empezarse a desarrollar y al habitarse, pues normalmente estas periferias son las que menos están pensadas para los peatones y para los ciclistas, ¿no? Y me recuerda también a pues sí, como un proyecto urbano que era como más de investigación. Ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama este estudio de urbanismo en Guadalajara. Por ahí creo que en una ocasión lo visitamos gracias a Conea. Y estuvieron realizando como todo un mapeo de las áreas dentro del periférico de Guadalajara que las personas que tenían que recorrer como ciertos trayectos para llegar a sus trabajos, tanto de manera como caminando y en bici, tenían que ahora, digamos, como que apropiarse, pero invadiendo, por así decir, el área del periférico, porque no tenían como ni una banqueta ni un espacio como en el que tuvieran esa seguridad de poder transitar un periférico. O sea, pero estamos hablando que sí, quizás no estoy seguro, pero tengo entendido que sí, que este periférico que vendría siendo como una vialidad regional, por así decir, pues no considera como tal un uso de una banqueta, pero que tienes este contraste en el que tienes los límites de una ciudad, pero que también tienes un espacio como muy denso de habitantes y que es imposible que sigas concibiendo vialidades sin tomar en cuenta ahora como estas nuevas realidades
en cuanto a los habitantes y en cuanto a esta conurbación que llega a haber entre las áreas, ¿no? O sea, que es ahí también lo que sucede. Amaya, a mí me da curiosidad, o sea, ¿dónde vives? O sea, no sé qué, o sea, yo lo percibo como una ciudad como pequeña, pero no sé cómo. Sí, es una ciudad muy pequeña, pero fíjate, algo curioso, que yo, por ejemplo, aquí La Paz, es una ciudad pues costera, la considero muy para el carro, o sea, la neta tienes que andar en Mm, carro 100%, es muy complicado andar a pie, solamente en esas zonas que mencioné, pues el malecón y cierta parte del centro es peatonal, de ahí en fuera, pues no, y también creo que se debe mucho al clima, porque aquí, por ejemplo, el clima pues es muy caluroso, o sea, hace mucho calor y pues la neta me vas a elegir entre andar caminando o estar en el carro en el aire, pues me voy pues sí. caminando, ¿no? Ah, de que no, pues me voy en el carro, o sea, obviamente, la neta. Y también, no sé, es parte de cultura. Igual ahorita también me gustaría que contaran cada quien su experiencia, porque por ejemplo aquí la cultura, y eso lo vimos en un estudio que estamos haciendo para la escuela, que el paseño, se le hace el gentilicio de aquí, no está acostumbrado, por ejemplo, a pagar estacionamiento. Porque Exacto. aquí en La Paz nadie paga estacionamientos. Los estacionamientos son, no hay parquímetros, tampoco los estacionamientos de las plazas son libres, a diferencia de las ciudades Correcto. grandes. Y también otra cosa, nosotros aquí estamos acostumbrados a estacionar el carro y nomás, o sea, estacionar el carro enfrente del negocio. No queremos dejarlo lejos, o sea, tiene que estar enfrente. Pero por lo mismo de que es muy pequeño, ¿no? Imagino. Sí, Y, pero ya se hace mucho. pero que de hecho, si habláramos de un promedio de coches que hay por habitante, Exacto. sí es muy grande, o sea, si anda entre 2 y 3 coches, o Sí, sea, igual más o acá. menos. O sea, es que es impresionante cómo en las ciudades pequeñas, por ejemplo, acá, lo primero que tiene una persona cuando se siente como realizada o con dinero o que ya está estable es comprar un carro. O sea, es lo primero que hacen. Y por familia te digo que hay desde 3 a 2 carros por familia. Y sí, se nota mucho el contraste como es una ciudad pequeña, que hay demasiados carros para que sea una ciudad tan pequeña. O sea, como es como el doble de carros de la población o algo así. Pero no está De, peatonalizado ahí, o sea, este, Colima. No hay otras alternativas de fíjate que transporte. sí hay, pero es lo que tú dices de la cultura. O sea, la verdad es que no hay cultura para eso. O sea, puede haber miles de personas en bicicleta, pero la realidad es que no los respetan, no respetan las ciclovías, no respetan nada de eso. Entonces, pues, ¿cómo la gente se va a animar a hacerlo si con miedo a que los atropellen o algo así? O sea, es como algo muy... Entonces, eso es lo mismo de la cultura. Siento que tiene mucho que ver. Hasta Sí, que no hagan como algo muy realmente estricto en la ley o algo así, creo que no funcionaría. O es que también tiene que ver mucho la infraestructura que tienen la movilidad. O sea, las ciclovías que hay en la ciudad no están ni siquiera realmente delimitadas, no están ni las pintan, pero pues obviamente se las pintan, pero realmente una ciclovía debería de estar confinada con sus machuelos y todo eso, y no lo están así, entonces por eso pues muchas personas. sí, pues luego se tropiezan con los de Puebla, ¿no? Vaya. Ah, no, perdón. No, pero sí tienes razón, Mitch, la neta. O sea, yo creo que es el problema de todo en general. Siempre recae en la cultura. Porque también, y de hecho, muchos autores y muchas personas expertas como que en esos temas de hacer conciencia y eso, todo recae en los usos y costumbres. Por eso, las certificaciones y cualquier cosa, certificación, avance o una intervención siempre nace a partir de una persona que ya llegó como que, no a nivel de conciencia, tampoco vamos a meternos a temas astrales ni nada, pero sino como que ese nivel de sensibilización con el espacio. Y yo creo que también es necesario estar siempre expandiendo esto, o sea, compartir ese tipo de conocimiento que hemos adquirido en la carrera o experiencia para que las demás personas ya también empiecen a hacer conciencia, porque igual o sea, así como mencionan, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, sí tienen de 2 a 3 carros por familia, o sea, es demasiado. Pero pues también es la necesidad, bueno, pues sí, necesidad, porque no puedes andar así, porque en primera, el transporte público es carísimo y Y no hay además, tanto. ajá, no hay rutas y además está deficiente, o sea, Y son los aparte, camiones están ajá, la viejísimos. deficiencia. O sea, es que también eso tiene mucho que ver. O sea, aquí todos los gobernantes, no sé, los candidatos dicen, no, que vamos a invertir en el transporte público. Pero la verdad es que el transporte público es
días, o sea, están muy mal, o sea, ni siquiera llegan a tiempo. Los Saludos al horarios gobierno de están- Colima, ¿no? O sea, o sea, yo 3 años, toda mi bachillerato estuve transportándome en transporte público, de que iba o sea, mi mamá me lleva a la escuela, pero de regreso siempre era de que me iba en ruta o en camión. Y no, o sea, se tardaban hasta a veces media hora en pasar, súper llenos, escasos, ¿Y luego los autobuses están bonitos o están feos? no, pues bien feos. Una vez, tuvo un tiempo que sí llegaron a poner como nuevos, pero eran súper contados, así como de que de la 10 uno, de la 20 unos dos, o de la y no. Ok. Y de hecho no es tan caro, creo que ahora está como en 10 pesos o 9, y si tenías la credencial de estudiante, pues te sale el 50%. Pero pues no. Aquí no sé en cuánto ande, o sea, se supone aquí el Los transporte es la últimos llama. andaban 10, ¿no? Los últimos. ¿Desde cuándo usas un pecero, Tavo, tú? Ah, ¿de qué andas? Qué vato. No, según yo, anda como en 15, 18 pesos. Ah, no, ¿en serio? Sí, Hoy o en 20, sí quedé. o en 20, según yo. Oigan, y ustedes, o sea, me surgió otra pregunta, o sea, decían que, por ejemplo, pues también tenía que ver las costumbres de las personas, ¿no? Pero ¿creen que, o sea, cuando se impone algo como una ciudad que, de un planificador que no, tal vez ni vive ni siquiera en la ciudad, define totalmente, o sea, define las actividades de las personas? O sea, ¿creen que sea como costumbre o porque es como una forma de adaptación a cómo vivirlas? O sea, porque, bueno, yo lo pienso en el sentido de que, o sea, por ejemplo, se menciona el transporte público y, o sea, por ejemplo, yo también me muevo mucho en automóvil porque solo llega una ruta así de que cada 40 minutos por mi casa y pues yo también digo como, no, pues yo voy a moverme en carro, o sea, bueno, si tengo la posibilidad prefiero moverme en carro, pero, o sea, yo hablo como de, no, pues es que escalas humanas y venga la ciudad para la gente, pero sí, salgo de mi casa y mi única forma de moverme es en carro, ¿no? Entonces sí es como, o sea, honestamente sí es como de, ah, pues chale, o sea, una cosa y luego hago otra, pero pues es que también es como, o sea, sí se vuelve como lo que decían de concientizar más cómo se vive en las ciudades, pero también ya no dejar que cualquier planificador que, o sea, ni siquiera vive la ciudad, haga lo que quiera con nosotros y nuestra ciudad, ¿no? O sea, se vuelve como esta parte de, pues la ciudad la hacemos la gente que la habita, no el planificador con 2 doctorados que ni siquiera vive aquí, ¿no? O sea, como que también esta parte de, pues no sé, es como... A mí se me vienen ahorita dos cosas, como dos temas. Bueno, uno como el del planificador del que hablas. A mí me ha tocado como de pronto en la universidad llevar estas materias de urbanismo, de planeación, de diseño. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo llevé mi primera materia de urbanismo, mi idea de urbanismo resumido, ahora que ya lo entiendo, estaba identificado, o sea, estaba pensado, o sea, yo realmente creía que hacer urbanismo era imagen urbana. Ok, Sí, nomás o sea, mobiliario, fachada, sí. ajá, Ujú. pavimentos, etcétera, señalética, etcétera. O sea, era como de, que sea bonito, como las imágenes de Pinterest. O sea, Los eso al arbolitos. principio yo creía que era diseño urbano o que era la planeación urbana, o sea, o estaba mal, o sea, no lo entendía. Era, era, Eso era es como muy una pequeña, pequeña parte de lo que sí, o realmente es. sea, era una Sí. cosita de nada, pero, o sea, a veces que casi es que es lo último, una cosa muy al final, ¿no? Pues, no sé. Después fui llevando como más materias, fui entendiendo un poquito más bueno, la estructura urbana, la fui como captando más. Y me tocó tener dos contrastes en la enseñanza del diseño y de la planeación y ordenamiento urbano. Una era más política, y otra sí era más humana. O sea, por eso ahorita que lo mencionaste me acordé, sí tuve dos profesores, uno que se encargaba más del ordenamiento y otro que era más de la planeación y del diseño. Entonces, que era como más político, sí te hablaba más, sí te mencionaba una gestión como, pues, sí política, un poco social, pero no era nada humana. O sea, no había una sensibilidad de las personas. O sea, de esta parte en la que te puede llevar hasta a tener como encuestas, acercamientos con población,
conocer los espacios, a los barrios, a los vecindarios, toda esta parte en la que hasta vas y puedes ser como un diagnóstico más tangible, era nulo, esa parte era nula. Y, como ajena, bueno, ¿no? Sí, o sea, de pronto a veces hasta sentía que estábamos armando como una agenda... 2030, no ¿no? sé, No, no, no 2030, No. pero sí hablaba mucho como de estrategias políticas y proyectos. Hablaba mucho de eso. Proyectos, estrategias y políticas. O sea, era mucho de eso. Y la otra enseñanza sí estuvo como más humanizada, sí me gustó. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacer como una propuesta que no se terminó por lo del COVID, que fue hace un año. Estábamos haciendo el plan de desarrollo urbano de un centro de población en Jalisco. Entonces, este maestro gestionó que fuéramos a primero obras públicas de este centro de población, de este municipio. Nos acercamos y revisamos qué tan actualizado tenían su plan de desarrollo urbano. Y era un plan de desarrollo urbano que estaba como caducado 10 años, por 10 años, ¿no? O sea, una cosa así, o sea, que no lo habían actualizado. Que una de las cosas ahí que se mencionaba, pues era que cada gestión pública pues tiene como obligación dentro de sus obligaciones renovar, exactamente. O sea, nosotros deberíamos estar teniendo como planes de desarrollo urbano cada 3 años o cada 6 años, ¿no? O sea, mínimo en los municipios sí cada 3 años, pero que bueno, es una infraestructura que cuando la hablamos y cuando se menciona como a la ciudadanía, pues es una infraestructura que no se ve, que no se observa, y es por eso que también en ocasiones como que nunca llega a ser esto como cumplido, ¿no? Entonces, bueno, perdón por esta parte. Tuvimos la oportunidad de sí tener como el acercamiento con el centro de población, con este municipio, de ir haciendo tal cual como si fuéramos estos del censo del INEGI. El INEGI, sí, bueno. Así literal, de que nos dividimos como de 15 manzanas por persona y tenías que ir revisando todo, usos, exactamente, pavimentos, el tipo de vivienda que existía, toda esta parte también de la densidad, vialidades. Estuvo muy divertido, la verdad es que fue muy interesante porque sí fue un taller en el que tuvimos primero como antecedente de lo que ellos hasta ese momento tenían de plan de desarrollo urbano, y después lo que fuimos a diagnosticar, y después la propuesta de estrategias, y que lo que nos hizo falta fue ir a presentar el plan de desarrollo para que fuera de pronto también como consultado, y que tuviéramos esta parte de la consulta pública y una participación ciudadana, y que entonces ahí estuviéramos trabajando entre quienes proponíamos o quienes desarrollábamos, y estábamos como que implementando un poquito algunas ideas, y que también estuviera entonces participando la ciudadanía, ¿no? Y que ahí es la parte que se me hizo como muy interesante, muy bonita. No la pudimos terminar porque fue cuando se vino toda la pandemia y nos vinimos a las clases en línea. Nos hizo esa parte, nos hizo falta. Y después de haber hecho la consulta pública, regresábamos otra vez como a ejecutar un poco esas ideas entre lo que se estaba ya diagnosticando y lo que la gente también nos solicitaba, o ellos creían que era necesario, y hasta después otra vez como que teníamos que regresar. Total que fue algo muy interesante. O sea, ahí fue en donde sí entendí un poquito más la parte humana que nos puede permitir hacer como esta planificación, ordenamiento, diseño urbano, y que como que ese fue el que me llamó la atención más. Y aparte creo que a veces todos esos planes son demasiado viejos, que ya cuando, por ejemplo, en lo que me ha tocado ver o experimentar, es de que, por ejemplo, quieres proponer, no sé, un uso cerca de un largo plazo, un corto plazo, y realmente es como de que ese largo plazo estaba proyectado para, no sé, 20, 30 años más, pero realmente ahora, o sea, ya la mancha urbana ya alcanzó ese límite, entonces como de que, no manches, ¿cómo no has actualizado eso que ya realmente la mancha urbana o la población creció tanto que ya alcanzó como el límite que tú tenías previsto? Es como todo un rollo de leyes y todo eso que no se le da como tanta importancia a la actualización de estos instrumentos que son muy importantes para la ciudad y para el crecimiento de la misma. Y no, es como todo un embrollo muy feo. Además, o sea, yo creo que, por ejemplo, todo lo que dice Tavo, o sea, de que, pues, acercarte a la gente y demás, es como, yo creo que todo lo que aprendes, ¿no? Y te das cuenta que las personas ya, o sea, ya saben lo que necesitan, o sea, hasta, o sea, no es como que tú como arquitecto profesionista, o sea, hayas descubierto como la gema del infinito, o sea, la gente ya sabe
lo que necesita, no es como gran ciencia y luego hasta uno como ciudadano hasta propone cosas mejores, ¿no? Más, ajá, o sea, entonces es como, pues no sé, o sea, sí es como, sí, ya sabemos que la ciudad es política, que no se puede deslindar, pero pues también es como, no porque sea político y sea un de tramitología y oficinas, no te vas a acercar a la gente, ¿no? Pero bueno, este tema está muy, muy interesante, estoy, la verdad, muy contenta con este tema, pero vamos a ir a un pequeño corte y nos vemos en un momento. No olviden seguirnos en @deplano_podcast en Instagram y De Plano Podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes, @ConeaMéxico en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Bueno, regresamos y estábamos como en un tema ya aquí muy, muy interesante sobre lo de las escalas, un poquito también como ya metiéndole a lo de las ciudades, de cómo hacer ciudades como eficientes para todos. Y bueno, retomando este tema, quisiéramos como hablar un poquito de, hay como unas teorías que hablan de distintos tipos de escala, también para no solo enfocarnos en la escala humana, o por qué parte del porqué de la escala humana. Y bueno, hay una teoría del urbanista Yangel que dice que hay tres tipos de escala. Escala mayor, que es este tipo de escala en el que se ve como, sería como mirar desde una urbe completa, una ciudad, una perspectiva aérea, que pues básicamente esta es como la que se ha tomado para el ordenamiento territorial. Después está la escala mediana, que sería como este tipo de perspectiva ya arriba de un edificio, como si estuvieras volando en un helicóptero, que determina como ya la forma de los edificios, que tal vez por eso vemos así edificios súper imponentes, tal vez edificios que ni se ven, entonces como esta idea de que pues estos edificios ya sean como dentro de un espacio público, dentro de sectores comerciales, dentro de sectores privados. Y tenemos la escala pequeña, que sería como esta escala que, bueno, de aquí partió el tema del podcast, digo, de este episodio, que sería la escala pequeña, que ya sería mirar desde un ojo humano, mirar, ya entran como los aspectos de la imagen de la ciudad, de cómo se hacen las fachadas, de a qué altura están los edificios, qué percibe el ojo, ¿no? Entonces, con esto yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes ¿cuándo creen que es necesario aplicar cada una? Si es necesario tener las tres. Y para terminar con estos cuestionamientos, ¿en qué escala creen que diseñan ustedes? Una pregunta. Yo creo que sí son las tres. O sea, para el diseño de una ciudad, yo creo que sí tienen que considerarse las tres escalas o tipos de escalas según este autor. Yo, sinceramente, y a lo mejor es algo que está mal, y es algo así como nos han educado, hemos empezado a diseñar nomás en escala humana, o sea, nomás nosotros con los ojos, de los ojos para adelante, ¿no? O sea, de hecho, hasta ya en los últimos semestres ya empiezas a ver más o menos el tema urbano, ¿no? El contexto, pero es muy poco. Y entonces yo creo que sí, llegas a un nivel alto de complejidad de diseño que ya empiezas a diseñar desde el nivel máximo, ¿no? Pero yo creo que se empieza con lo básico. Primero de la escala, ahora sí que pequeña o mínima, ahora sí hasta lo grande. Pero yo creo que sí, y yo creo que sí se necesitan las tres, pero que exista como un tipo hasta seguimiento o una lógica para, y bueno, o sea, yo supongo que para eso existen los planes de desarrollo urbano, ¿no? Para seguir al Sí, pie de la letra. dar Pero un pues bueno, orden, ¿no? sí, así es, pero sí, efectivamente, yo creo que sí se ocupan las tres tipos de escalas. Oye, ¿y tú durante tu profesión, a qué escala crees que diseñas más? Mm, O la sea, por escala. ejemplo, te ponen a hacer un edificio y tú dices como, ah, bueno, a ver, ¿cómo partiría si yo estoy parado enfrente de ese edificio? O más bien es como de, ah, pues, ¿cómo quiero que se vea así, con una foto así desde un avión? Así como, o sea, me da curiosidad porque yo creo que he tenido de todas, ¿no? O sea, como que yo creo que Exacto. empezando la carrera, era de, no, pues quiero que se vea bonito, entonces así de que muchos pisos, un edificio imponente y no sé qué. Y ya como conociendo, pasando el tiempo en la carrera, pues tal vez es como de, ah, no, pues tal vez te importa de cómo se vive, ¿no? O sea, dentro del espacio, o sea, desde afuera, pero a la vista de una persona. Creo Sí, que ahí también, ay, perdón, entra mucho como esto de la función y la imagen. O sea, no recuerdo muy bien cómo era. La función. la La función forma y es la la forma. función. Ajá, Ujú. función y forma. Sí, o sea, como tal vez se puede mover muy feo, pero que funcione realmente muy bien.
y eso no tiene nada que ver con que sea atractivo, ¿no? Fíjate que... Ajá. Igualitos. Embrujados, no Sí, pueden cronizados, hablar. Embrujado. No pueden hablar, no pueden Nos hablar. vemos hasta el próximo episodio. bueno. Adelante, Tapatío. No, pronto. Yo a lo que ahorita quería comentar antes de que se fuera la idea es que ahorita que mencionaste estas 3 escalas, me recuerda un poco a cuando recién te tocaba aventarte algún diseño, en taller de diseño, y que querías conceptualizar algo viendo desde una vista aérea, desde una toma aérea, que decías, quiero que mi edificio tenga una forma de no sé qué, y que te aventabas según una planta que de vista de conjunto, de una planta de conjunto, tuviera la forma, no sé, de una estrella. Pero lo curioso es que en ese entonces solo tu mente pensaba desde una planta de conjunto y se te olvidaba lo que querías generar dentro del espacio. O sea, se te olvidaba lo que era el envolvente, se te olvidaba lo que era el ambiente, toda Como esa que parte el concepto se enfocaba mucho en la forma, tanto como en la función, ¿no? Sí, o sea, sí la parte estética, forma, ajá, como dice Mitch, pero, o sea, no es, o sea, no sé, creo que era una parte en la que tu desarrollo creativo, tu diseño no estaba como tan maduro y no alcanzaba a ser tan sensible para recordar que el espacio estaba dentro. O sea, el ojo humano, o sea, que es lo que comentas, ¿no? De esta escala a escala humana, esta escala, a ver, o sea, nosotros nunca nos vamos a levantar a 200 metros de altura para ver nuestra ciudad y decir, como si fuera, como si yo estuviera pensando como Google Maps o como Google Earth, como si mi mente entendiera la ciudad como un Google Earth. O sea, muchas veces no sé si les ha pasado que no alcanzamos ni a identificar cuál es el poniente, el oriente, el este, el oeste, el norte, el sur dentro de nuestra ciudad. O sea, porque nos guiamos más, que esta sube, esta baja. No sé si les ha tocado escuchar mucho eso dentro de la ciudad. Sí, vete hacia arriba, es como hacia arriba no significa eso que... me da mucho coraje, güey, porque, o sea, ¿qué tal si estás abajo? Para mí es abajo, pues, o sea, eso nunca he entendido, o sea, me cabrona, güey. Es que a lo que voy es eso, ahí está la escala humana, o sea, las personas no piensan a esta escala aérea, o sea, jamás va a ser así, y volvemos también a lo mismo, o sea, en el ejemplo que tengo, por decir, de la ciudad de La Paz, yo podría decir que es una ciudad horizontal, no tenemos edificios. O sea, los digamos, niveles más altos que tenemos de edificación no rebasan los 10 metros. O sea, 10 metros ya es algo exagerado, ¿sí? Y entonces, creo yo o considero que siempre en nuestra ciudad, la vista del ojo de la escala que vive la ciudad ha estado como a un promedio, o sea, como que entre que sí la entiende y la alcanza a entender esta proporción que tiene entre la relación de humano y edificación, ¿sí? Una cosa así, o ciudad. Yo considero que ese es un plus, pero bueno, sigue adelante. Sí, o sea, creo que aquí todavía estamos un poquito como conscientes en la parte humana, pero otras ciudades, o sea, es otra cosa muy distinta, pues yo por eso, ahorita que tocaste esa pregunta en donde mencionaste que si cómo diseñamos, creo que juega desde 2 lados, porque o sea, creo que cuando proyectamos algo como, voy a decirlo así, individual, sin tomar en cuenta nuestra urbe, sí estamos proyectando como a escala aérea. O sea, porque se me está olvidando todo lo demás. Estoy yéndome a lo general de mi proyecto sin tomar en cuenta mi contexto. Sí estoy diseñando a manera como aérea. Pero la parte humana, según yo, esta la aterrizo en el diseño. Es lo que decía, en ¿no? los detalles. Adentro. Sí, es que generalmente siempre te ponen como de que vete de lo general a lo particular, cuando lo particular realmente es lo más importante y lo estamos dejando hasta el último. Sí, y yo creo que radica en que perdón. si se va a construir aún más, ¿no? O sea, porque bueno, como ejercicio académico, pues ya, como tenía un maestro que decía, o sea, la escuela sirve para cagarla, o sea, no pasa nada. Sí. Pero pues ya, por ejemplo, en el mundo profesional, pues oye, si ya se va a construir, pues tal vez deberías de cuestionarte desde qué escala empiezas, ¿no? O sea, si estás acostumbrada a una, cuestionarte en qué situación debería de ser bueno tal vez empezar por la escala humana o la escala, digamos, pequeña. Porque, por ejemplo, siempre como este proceso de diseño de que primero la planta, después el corte, después el modelado, cuando debería ir todo junto.
O sea, no puedes dibujar una planta sin antes ver cómo es el corte porque no sabes realmente cómo el espacio se va a ver uno arriba de otro, algo así. Siento que sí es como algo como Sí. Por eso está el descarga en ArchiCAD, ¿no? No, no, o sea, Sí, esa analogía es muy buena porque creo que si tuviéramos también una relación al momento del proceso de diseño en el que tomáramos en cuenta el entorno urbano, o sea, pero tomando en cuenta no lo básico de pavimentos, imagen urbana y ya, sino más la estructura que toma en cuenta al ser humano o al ciudadano o al usuario, que nos habla también de este tejido social, o sea, esto sería como mucho más rico. Y también esa parte de tocar al punto del tejido social nos ayuda también a encontrar otros usos de nuestro espacio público que termina siendo también ese proyecto arquitectónico que también implementamos a la urbe. Ujú. Sí, de hecho, bueno, no sé si me vaya mucho del tema, pero tiene mucho que ver también, o sea, yo también tengo como otro autor que se llama Francesco Tonucci, bueno, así le dicen Tonucci, y habla sobre la ciudad de los niños, o sea, eso también tiene como, él se enfoca principalmente en de que si cumplimos o si satisfacemos las necesidades del ente más vulnerable, estaríamos cubriendo todas las demás. Entonces, esto quiere decir que tendremos una ciudad más segura, como más apta, más accesible, más todo, ¿no? Porque si estamos cubriendo al más pequeño, pues obviamente cubres a los niños, a los adultos, a los ancianos, a los jóvenes, etcétera. Entonces también es como ver cómo englobar todas estas ideas para que funcione toda una ciudad y que no solamente te estés enfocando en una persona promedio de 1,80, grande, hombre, así, porque es lo que realmente todos pensamos, el modulor es un hombre que está así, pero no hay personas que son así. Hay unos más pequeños y otros o sea, es más. un pinche alien, ¿no? Para que esté todo deforme Sí, con o el sea, modelo. el modulor está bien mamado, o sea, ¿creen que le va a pasar algo en la ciudad? Sí, exacto. Pozole, no manches. Además, o sea, por Uno que ejemplo, está... Ajá. los libros, ¿no? O sea, el de, pues, ¿cómo se llama? El Newford, pues es raza de Europa alta y la madre, ¿no? Y pues yo creo que Todos enanos. Tienen que sí, ser el de Javier Ayuda. Fonseca, tienen que ser el de las medias de una casa. cierto, es el Javier Más Fonseca. mexa, No. más mexa. Y realmente nunca me había puesto a pensar que Colima, o sea, sí, también, acá no es tan difícil identificar como hace rato mencionabas del norte, el sur, porque en toda la ciudad de Colima se ve el volcán, entonces si ves el volcán es que para allá es el norte. Es algo que igual es una ciudad que no tiene muchos edificios, Eso el es trampa, edificio, Mitch, es trampa en la ciudad. Oye, nosotros también lo tenemos, Amaya. Nosotros tenemos el- el mar. ajá, y eso es el sur, ¿no? No, es el este. Ah, bueno, no lo sabía. Pero, bueno, Sí. No, mentira, no. No, es el oeste, me equivoqué. bueno, total, el lado que sea. Pero es por lo mismo, o sea, es una ciudad como muy pequeña que no hay tantos edificios. El edificio, o sea, el reglamento te permite a lo máximo 4 niveles. Sí hay edificios más grandes, pero pues hicieron una chanchulla con el COS y el CUS. O sea, pero los edificios más ¿Existe altos. eso? ¿Qué es el chanchu? ¿A poco pasa? Según No. yo todo es legal, pero bueno. Mira, después es otro tema. Pero Según sí, yo ya no va a haber nada de corrupción. Adelante, Mitch. bueno, eso me refería a que pues sí es una ciudad como todavía con mucho que urbanizar, entonces aún puedes como de que apreciar el volcán y dices, ah, mira, allá es el norte. Entonces sí es como un punto de referencia para todos, o sea, vives la ciudad, ves el volcán. Y además, yo les recomiendo visitar Colima, la verdad. Haciendo comercial de una Su vez. promo, ¿no? Te caigo la próxima semana. Visitcolima.com. Sí, Visit Colima. Te caigo la próxima semana ahí, para allá nos vemos. Está haciendo su trabajo, que la gente visite y todo. Pero, pues sí, o sea, por ejemplo, este tema de la escala de los niños, ¿no? O sea, sí hablar de escala humana, pero si sacas, por ejemplo, esta teoría de este autor, pues la escala humana en general se queda corta, porque es entonces escala humana para el mexicano, ¿no? Porque no estamos hablando de... o sea, Europa. ajá, aunque suene como chistoso, pero pues sí, ¿no? O sea, también no puedes
generalizar así como se hace, pues tristemente. Y El pues pueblo. esto de los, para no decirlo, y pues sí, también como esta onda de los niños, fíjate que no, o sea, como que yo no lo había concientizado hasta que lo platicaste, ¿no? O sea, como que sí lo escuchas, pero pues sí, si estamos hablando de esto, pues sí, justamente si una ciudad, si un niño puede regresar, o sea, bueno, caminar por una banqueta a salvo, ya estás garantizando la seguridad de todos, eso sí, Todos tienen lo razón. creo muy cierto. Ujú. Sí, y pues ahí no sé, fíjense, yo tengo esa duda, a lo mejor ya estoy hablando desde mi ignorancia, pero ¿cuáles serían los elementos esenciales para que en este caso la escala de un niño pueda caminar tranquilamente? O sea, ¿qué se requiere? ¿Qué técnicas de diseño? O no sé, o sea, es lo que me cuestiono, porque, o qué elementos necesita. O sea, sabemos que lo básico, ¿no? Primero que tener pues banquetas libres, un poquito Ujú. más amplias y eso, pero es lo que también yo no sé, porque se habla mucho de las teorías, pero no sé, al momento de la práctica, ya no sé Las estrategias, ¿no? cómo se ejecutaría. Ajá. Ujú. Fíjate Yo, que, ujú. ay, perdón, justo es un tema de mi tesis y ahora me dio topas muchísimo por eso, pero es algo como muy sencillo, es más, yo lo que hice o la práctica que hice fue realmente poder entrevistarlos o decirles qué es lo que necesitaban. Entonces, aquí entra mucho lo de la participación ciudadana, que es lo que no se da y lo que comentaba Gustavo, que es que no es porque no haya la forma, sino que no se escuchan las necesidades que realmente tienen las personas. Si Sí, sí. escucháramos eso, sería otra cosa. Sí, los políticos no hagan eso, no, Es que se tiene muy poca fe en esto, en eso de la participación ciudadana. Falta un poco de conciencia y también Ujú. de y sí, oportunidades o es de que también, estrategias para generarlo es que también. yo creo que hasta se perdió como que la credibilidad, porque el tema de la ciudad y o sea, andar en las calles levantando información y eso, pues ya está muy politizado, entonces la ciudadanía, Y no pues lo hace cualquiera, ¿eh? No lo hace sí, o cualquier sea, persona. Exacto, no, ajá, exactamente. y son contados los despachos de urbanismo y no sé, porque más que nada el urbanismo sí está muy vendido como, pues es una dependencia de gobierno eso, pero yo no he visto, por lo menos en mi ciudad, no he En la visto ningún ciudad, yo tampoco. Sí, despacho de en urbanismo. La Paz, no. Fíjate que aquí hay un ¿De instituto de planeación? planeación, el IPCO, no sé si lo conocen, Sí, sí, sí. y tiene muchísimos proyectos, muchos proyectos, pero Porque también es un... Pero instituto de, es no gubernamental. no, ya tiene tiempo, pero a esto se dedican, o sea, No, no, hace pero o como sea, unos, ¿es del gobierno o es privado? sí es del gobierno. Ah, ok. Es Ajá, como un Instituto implant. de Planeación de Exacto. Colima, algo Es así, con el plan, del exacto, municipio sí. de Colima, y habla de todo eso, de cómo la participación ciudadana. Y a mí me tocó participar 2, 3 veces en alguno de sus proyectos que tuvieron. Fuimos a un jardín que estaba prácticamente casi abandonado, y lo que querían era hacer un tipo rally para que las personas participaran y dijeran qué eran lo que necesitaban en ese lugar. Y nadie fue. A lo mucho una familia, Ok, 2 familias, sí. te lo juro. Pues es que también las personas no, o sea, es como algo muy, ay, a mí me agüita porque es como que Ujú. tú quieres ayudarlos y que haya lugares aptos para ellos, espacios públicos apropiados, y la gente tampoco colabora. Entonces, Es como de que, que vuelvo a lo mm, mismo también de que la ciudadanía también, por eso hablaba un poquito de concientización, ujú, porque la ciudadanía también está parte del urbanismo y de la gestión pública para espacios y para ordenamiento, diseño de espacios. Si es en ocasiones una infraestructura que no se ve. Ellos en ocasiones, o sea, metiéndonos o rezando un poquito a lo de la política, a veces, perdón, a veces la gente prefiere ver una calle pavimentada, tener un buen alcantarillado, un buen drenaje y la parte del ordenamiento, de los planes, de los programas urbanos, no siempre no lo terminan ven. por entender en dónde quedan, Ujú. ¿sí? O sea, Es por que es eso algo que no, es que es algo que no es como es, no es tangible, puede decirse, o sea, que no es algo que ves, entonces por eso dicen, pues no están haciendo nada, cuando realmente es lo que más sirve. sí, sí, Yo sí. les quisiera compartir una frase que el otro día escuché en una conferencia que decía que, o sea, como para esto de, bueno, como, pues como ciudadanos, como, pues sí hacer algo por nuestras ciudades, era una frase que decía como, algo así como, la vista de tu ventana no fue puesta por Dios. Y ya que, o sea, yo no soy así, yo no soy 100% católica, pero a lo que iba esto es que, o sea,
no es como que ya no puedes cambiar esa vista porque así se predijo. O sea, esa vista de tu ventana es algo que tú puedes cambiar. O sea, yendo como a esto de que tú puedes hacer algo porque si no te gusta esa vista de tu ventana, pues como generar como estas propuestas o como moverte o decir, pues a mí no me está gustando mi ciudad, ¿no? Que también puede empezar desde ahí. Mi ciudad no me gusta. Sí. O sea, no partir desde ese punto, ¿no? Como no sé, rescato esto para no agüitarnos y decir que no se puede hacer participación humana porque, digo, No, ciudadana, Ciudadana. porque no. Ajá. Sí, no. Pero pues sí es como esta idea de que, pues, no sé, o sea, como que regresarle el poder de la ciudad a la gente, básicamente, ¿no? O sea, ujú. Sí, es como otra vez entrar en esta cuestión de la cultura, volver a darle como esta fe a la ciudadanía de que realmente ellos pueden decidir por su ciudad y por lo que viven o lo que experimentan o lo que caminan, etc. Así Ay, es. se va súper Lo que mencionas, Mitch, elegante. del tema ese de la ciudadanía, y también ya lo han mencionado ustedes, es de que a veces las personas que proyectan o diseñan e intervienen son de fuera, pero es que, ojo, o sea, también hay que ver que independientemente sea mexicano, que esté proyectado por un mexicano, pero México es muy grande, que hay diferentes culturas, o sea, yo considero que son muchos países dentro de México, hay mucha diferencia Sí. cultural, pero Y también, empezando por nosotros. sí, o sea, de justo esta llamada, ¿no? Cada quien tiene como que sus culturas, pero también esas culturas se reflejan en los barrios o en las colonias. Entonces, a lo mejor y por eso a veces no pegan las actividades así con la comunidad y eso, porque no conoces. Porque a lo mejor y llegas a un barrio y quieres hacer como que participación ciudadana y no consigues porque no sabes cómo es el barrio. Yo creo que No, puede ser también un motivo. sí, no se involucran, pues, o sea, justo también por eso tocaba la parte del el tejido social dentro de estos centros barriales o vecinales. Sí, Ok. exacto. Entonces, no sé, creo que sí, bueno, a mí me llama mucho la atención el tema y me llama también como la atención qué sería de los estudiantes de arquitectura si también pudiéramos como tocar la parte del urbanismo un poquito antes, porque no sé a ustedes, pero en mi caso el urbanismo lo empecé a ver como a partir de séptimo, octavo, noveno y décimo. Y Igual. claro, necesitabas como un poquito de conocimientos que eran al principio complicados de entenderlos, justo porque empiezas por reglamentos y toda esta parte que en Sí. ocasiones nos es aburrido, pero estaría también interesante saber qué sucedería si de pronto desde que entramos, o quizás no desde que entramos, pero sí un poco antes, trajéramos ya más sensibilizada esta parte del Es que urbanismo. fíjate, yo creo que sí, güey, porque está, o sea, no se ve explícitamente, de hecho lo acabo como que de racionar ahorita justamente. Ujú. No sé si ustedes en los primeros semestres, yo por ejemplo fui en segundo, la materia de fundamentos del diseño, donde todavía ni siquiera diseñamos nada, eran hacer cosas con cubitos y pendejadas así, ¿no? Con Hay un libro que se llama, que es básico de arquitectura, sí, es de arquitectura, forma y espacio, algo así. el Está, amarillo. ajá, en ese libro vienen las configuraciones y también hablan del tema de las escalas, de lo que mencionó Ilse, de la escala Ok. cuando ves el edificio, ¿sabes? Los conceptos básicos que eran monumentabilidad, luego también la configuración de recorrido, o sea, todas esas cosas, ya, Equilibrio, simetría. sí, todo eso, también configuración, todo eso, yo lo veo reflejado en el urbanismo, pero cuando estás en esa etapa, realmente no lo ves reflejado, o sea, no sabes que todo eso está aplicado en tu ciudad, porque ves todo de manera conceptual, creo yo. Pero no sé, ahí yo creo que puede ser un ajuste como que del sistema educativo o algo, porque, o sea, se veo como que muy leve y también, o no sé, a lo mejor ya cambio mucho de tema, pero realmente, ¿por qué no está la carrera parte de urbanismo? O sea, según yo sí existe, Sí, sí. pero, Sí, sí, sí. Sí, Sí hay está. maestrías. Y hay ajá, diplomados, hay maestrías, exactamente. exacto, o O sea, sea, porque está muy chica la carrera de arquitectura, pero urbanismo siento sí que es muy grande. no hay específicamente, no sé, no lo sé, pero siento que no puede haber una carrera o que tú estudies urbanismo sin antes estudiar arquitectura. Porque siento que tiene que ver como ese proceso de una y luego la otra, ¿no? ¿Quién O sea, sabe? Es como, que Mm, sí sé. Depende, ¿no?
No sé. Tendríamos que no- preguntarle a un estudiante de urbanismo. Porque yo tengo una maestra, bueno, no es arquitecta, de hecho, estudió urbanismo, pero no es arquitecta. Entonces yo digo, bueno, sí puede haber, obviamente, pero siento que te empapas más como de toda esta configuración del espacio con arquitectura y más del urbanismo ya cuando estudias realmente la ciudad o cómo está configurada y todo esto. O sea, sí, es como muy complementario, creo. No conozco qué es lo que viene en un programa de carrera de urbanismo, Urbanismo. pero podría imaginar, o sea, por si en el caso de la UDG tiene urbanismo, está en el CUAD, que el CUAD es la parte donde está todo lo de Centro de Artes, Centro Universitario de Arquitectura Arquitectura y y Diseño. diseño, ajá, ya lo dije, me Ah, estás haciendo quedar mal, Mitch. Dijiste quad, nada más. Sí, lo iba a decir. sí, eso. Es que es Entonces, squad, güey, de lo que hacen hecho, los patos, ¿o qué, güey? no No, sé, no sé, no sabemos qué es no squad. sé, no sé por qué de pronto urbanismo está en el quad, no sé, me imagino que es por diseño, no estoy seguro, pero yo creo que también entra como una tipo ciencia social, o sea, está como configurada también por mucha parte de ciencia social, no solo por parte como de diseño artístico, entonces... yo creo que sería de investigar qué es lo que hay en la carrera de urbanismo, pero no creo que tenga que ver solamente con diseño. O sea, yo creo que la parte de diseño sería solo una pequeña escala, pero hay mucho que entender del urbanismo en cuanto a lo social, que es lo que no tenemos en arquitectura. O sea, justo no tenemos la parte social. Vemos el urbanismo más por eso de la imagen urbana y nos cuesta un poco más trabajo entender la parte de planeamiento urbano, justo porque no tenemos la parte social. Espera, y ¿sabes qué? O sea, aquí voy a hacer promoción con él. Pero yo realmente, o sea, a mí me gustaba mucho, siempre que hice exámenes como para quedar en alguna carrera, me salía que yo era como de la parte social. Me metí a arquitectura y cuando conocí con ella fue cuando descubrí que realmente la arquitectura se puede relacionar con algo social. Porque fue cuando ya empecé a ver de que no, intervención en tal lado, intervención aquí, intervención. Entonces, es esa cosa como que, o sea, me explota la cabeza. Además, hay un punto que, o sea, como que ahorita rescatando lo que mencionan, que no es como que se pueda empatar, o sea, urbanismo con arquitectura, o sea, sí hay como mucha teoría diferente y demás, pero no me vayan a matar, pero yo siento que el arquitecto actual como profesionista, futuro profesionista, sí se debe de replantear como su quehacer en su oficio, o sea, Sí. yo soy de la idea de que tal vez el arquitecto ya no es un constructor como tal, o sea, sí viene en parte, tal vez sería bueno que fuera más un pensador en el sentido de tengo que construir o tengo que intervenir esta zona, tengo que rehabilitarla o tengo que deshacerla y poner un edificio de 5 pisos, ¿sí me explico? O sea, como que tal vez también hablando como un poco con o sea, sobre la academia y así, tal vez ya no es, o sea, tal vez en un pasado sí funcionó construir, pero no sé actualmente, o sea, como cuál es la función del arquitecto, o sea, como este cuestionamiento de cuál es el quehacer, ¿no? Como había dicho, o sea, como que, y parte de esto de que tal vez deberíamos de ser un poquito más empáticos o como el enfoque de tal vez ya actualmente debería ser un poquito más social, ¿no? O más como, no sé, de ordenamiento, o sea, ya hay mucho, ahora hay que ponerle orden, no sé, ¿cómo ven ustedes? Como toda esta parte de que, o sea, ya no, ya ahora cómo lo reparas o Exacto. cómo intervienes para que esto realmente funcione o se solucione. Sí, también creo lo mismo que tú. O sea, sí, tengo Y mucho es que sentido. en la parte del arquitecto del urbanismo, justo también tenemos ligada la parte del urbanismo porque anteriormente sí estaba, tengo entendido, como más estricto a que el arquitecto era quien planeaba la ciudad, quien regía Exacto. todo el ordenamiento de la ciudad. Ahora ya no está tan estricto esto, ya no es como tan requisito que forzosamente sea solo un arquitecto, ahora hay más personas que intervienen en el ordenamiento de la ciudad y en la estructura urbana. Y creo que también ahí es la parte que todavía seguimos ligada, pues, pero sí está siendo como ya seccionada o segmentada un poco de arquitectura y urbanismo y sí se podrían entender un poco por separado, pero creo que siguen estando también un poco Fíjate, ahí. güey, yo creo, güey, o sea, perdón, güey, que, o sea, mencionas que antes era el arquitecto, ¿no? El arquitecto urbanista, ¿no? Que era lo típico, que de Sí. hecho es la especialidad de mi carrera, ¿no?
y de varias de México de arquitectura. Pero ahora yo creo que actualmente es el economista o la economista el que mueve ese pedo. Porque, por ejemplo, en Europa ya se están aplicando modelos. De hecho, es un modelo que ahorita está, a veces sale en Facebook o se han leído artículos, modelo del donut, ¿no? De la economía circular. O sea, cómo la economía controla todo. O sea, Ujú. todo es la economía. Y también del lado urbano, y tampoco en la carrera lo vemos, es la economía. Y pues el Sí, urbanismo es política, y la política ¿qué es? Dinero, economía. sí. Y Y la también la economía es construcción, ¿eh? la Déjame construcción, decirte. también, o sea, Es que, todo. de Todo. hecho, justo también por eso es que se habla de un urbanismo sustentable, o sea, porque toca la parte económica, toca la parte urbana y toca la parte social. Social, económica Entonces, y ambientales. ajá, sí, 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 justo. Entonces, perdón, sí está muy ligado como a lo que dices también, esta parte de la economía y pues sería también otro tema como la parte del urbanismo sostenible, eh, pero bueno, no sé, Ilse. Sí, es que la verdad podríamos seguir hablando y hablando. De hecho, es buena propuesta. Díganos qué nos parecen en, no sé, en algún comentario cuando salga este episodio. Si les gustaría justamente es un tema de ciudad y política, de economía, o sea, porque pues finalmente esto da para más. Pero bueno, para enfocarnos y cerrar un poquito el tema, porque pues ya pasó un ratillo del chisme, les quiero lanzar una última pregunta que es como a modo de cierre. Y me gustaría que me dijeran qué les deja todo este tema. O sea, cambia un poco su percepción como arquitectos, creen que es importante conocerlo como arquitectos, o sea, creen que se debería de aprovechar toda esta información que se comparte. ¿Qué piensan? Ok. Sí, o sea, yo la verdad es que sin duda, creo que de hecho esa parte del urbanismo, como tenerla dentro de nuestra carrera también nos lleva como a estar muy Ver más al allá. tanto de qué sucede con el mundo y con la ciudad. O sea, creo que de hecho es nuestra realidad, separando un poquito lo que llega a ser también un poco utópico en el diseño, que nos vamos como por otros ejes rectores y el urbanismo creo que es el que nos habla de saber qué es lo que está sucediendo con la sociedad, con la política también, con la economía, o sea, ya lo decíamos. Es un tema importantísimo, o sea, te gusta el urbanismo o no te gusta, al final de cuentas va a regir mucho de lo que suceda en lo particular, que sería lo particular, sería lo arquitectónico. Más que nada porque te hace analizar el contexto. O sea, o sea, cómo vas a diseñar como un individuo para que se adapte al conjunto o a los demás. O sea, cómo vas a hacer que se congenie, que responda a las necesidades también del contexto y que no solamente sea como una mancha ahí pegada. O sea, que realmente se adapte y ya tenga toda esa funcionalidad que debería de tener en una ciudad, como un proyecto arquitectónico, un edificio, llámese plaza, casa, museo, parque, lo que sea, tiene que diseñarse adaptándose al concepto, al contexto, perdón, Contexto, a lo sí, que así existe en es. el entorno. Es Sí. diseñar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. O sea, es un equilibrio en eso, ¿no? Como dice Mitch, diseñar con el contexto. Y yo creo que sí es necesario, más que nada por eso, para, o sea, que no sea así como dijiste, ¿no? Como si fuera una mancha en tu ropa, ¿no? O sea, ahí, nada más ahí El huevo, chingando. el frijol y el arroz. Frijol en arroz, haz de cuenta. O sea, sí, es eso. Pues así es, yo opino, o sea, lo mismo que ustedes, que realmente pues se debe de pensar más allá, ¿no? De tal vez el edificio, cómo se va a ver desde una vista bonita, una fotografía, en cierta perspectiva, sino como pensar más allá, cómo se quiere vivir este espacio, si le estoy dando la importancia de la escala que tal vez debería de tener, o sea, como estos cuestionamientos que nos debemos de hacer, porque pues yo sí pienso que los arquitectos también somos buenos pensadores. Y bueno, terminamos con este episodio. Estoy muy contenta. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes, @deplano podcast. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook. Y bueno, si tienen algún comentario, alguna observación o si, no sé, quieren pasar también información sobre este tema, nos daría muchísimo gusto. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye, cuídense. Bye, nos vemos. Ujú.